Hola, buenas, bienvenidos a la formación de OneSite Platform. Esta vez vamos a tratar el módulo de Flow Engine y vamos a ver las siguientes partes. Primero un punto de qué es Flow Engine, en qué se basa y demás. Luego una serie de básicos de cómo se usa este módulo. Luego cómo funciona y una serie de ejemplos que nos servirá de guía para ver cómo realizar una aplicación desde cero a, a algo útil para diferentes proyectos. Luego, sobre qué es Flow Engine, pues seguramente a cualquier desarrollador le pasa esta serie de preguntas. Tienes una aplicación que funciona y entonces llega el jefe de turno y te pregunta, ¿podemos añadir algún dato nuevo? ¿Podemos enviar un email cuando ocurra algo? ¿Se podrían establecer logs que vayan a otro servidor? ¿Podemos añadir un servicio REST? ¿O podemos ejecutar un notebook? Así sí, sin más. La Flow Engine se basa en la herramienta open source que se llama Node-RED y lo que intenta dar es respuesta a toda esta serie de cuestiones. El problema es que necesitamos una herramienta que haga más fácil a los desarrolladores de todos los niveles unir diferentes flujos de eventos y la solución pasa por Flow Engine o Node-RED en este caso. Flow Engine, como decía, se basa en una herramienta open source que se llama Node-RED, que bueno, su web es nodered.org, tiene una grandísima documentación y una gran cantidad de desarrolladores detrás, una comunidad enorme. Su mayor virtud es que hace fácil conectar entre sí diferentes elementos en la red. Tiene una ejecución muy liviana porque se basa en Node.js, entonces es ideal para ejecutarse tanto en Edge, tanto en un sistema IoT directamente como en la propia nube, como es este caso. Y además es fácilmente expandible a través de NPM. Se puede instalar un montón de aplicaciones, un montón de plugins que se han ido desarrollando sobre Node-RED detrás de esta comunidad. Permite seguir un flujo de datos mediante una monitorización con varias métricas y es muy bueno para poder traer datos desde cualquier sitio o poder hacer cambios con relativa facilidad. La estructura, como comentaba, hay una serie técnica que se basa en Node.js versión 8, eso quiere decir que es muy rápido. Estamos hablando que es event driven con entradas y salidas asíncronas, es decir, todo va por eventos. En cuanto a hilo de cola de eventos, de un único hilo de cola de eventos, eso quiere decir que siempre estamos hablando de que funciona de la misma forma, es muy fácil programarla. Tenemos JavaScript tanto en front como en back, así que tenemos un lenguaje que lo maneja absolutamente todo y además está construido sobre D3, jQuery o WS. ¿Qué no es Flow Engine? Para tenerlo en cuenta para posibles desarrollos. No es un sistema totalmente escalable, ni de alto performance, ni para capacidades empresariales. Luego, tampoco es un constructor de aplicaciones móviles o tampoco la respuesta a todas las preguntas. Node-RED es muy útil para hacer aplicaciones en back, para una serie de cosas que ahora iremos viendo, pero tampoco es la respuesta para todo. En cuanto a los básicos. Pasando un poco en la presentación, tenemos una serie de ventanas. En la parte de la izquierda podemos ver los nodos seleccionables. Aquí es donde están las diferentes capacidades, las diferentes cosas que se pueden hacer. Luego una parte de una pantalla central en la que se programa directamente, se selecciona un nodo y se arrastra sobre este. Luego se conectan entre sí para unir el proceso y se ejecuta mediante deploy para compilar. ¿Vale? Una vez se ejecuta, una vez se va a hacer el deploy, empezaría a correr inmediatamente la aplicación. Nodos básicos que existen, tenemos el inject, que permite la ejecución manual de los flujos o programar por intervalos o de forma horaria cuando se ejecuta cada flujo. Debug es el nodo de depuración, aparece en la ventana de la derecha, aparecería qué mensajes llegan hasta aquí. Y otro sería el template, que permite modificar la salida basándose en el lenguaje Mustache 5, que bueno, está también documentado, se encuentra con relativa facilidad. Si hacemos un ejemplo, aquí, eso es.
Un hola mundo en este caso sería algo como pasamos el inject para poder hacer la ejecución manual, un must template para la modificación y un debug. Eso es. Estaríamos pasando, unimos los nodos y ya estamos uniendo entre sí la ejecución. Aquí en este caso, bueno, cuando haces doble clic sobre un nodo te permite seleccionar qué es lo que quieres que se envíe. En este caso enviamos un timestamp, pero podremos enviar tanto un string personalizado que escribiríamos aquí, como un número, como un booleano, un objeto JSON completo. En este caso vamos a mandar el timestamp, el que viene por defecto. Luego en la plantilla, siguiendo el lenguaje, pues lo que estaría aquí haciendo es la entrada, que es el payload, la mete dentro de un string. Dice, este es el payload X. Podremos cambiarlo, por ejemplo, decir bienvenidos al curso payload, para que aparezca el mensaje final. Y por último es el debug. ¿De acuerdo? Entonces si vamos a ejecutar, ya habríamos ejecutado correctamente, hecho el deploy. Este menú de aquí arriba, si seleccionas en el símbolo de depuración, ya estarías viendo los mensajes y cada vez que le demos, pues se ejecuta y pasaría el timestamp, entra aquí al nodo de plantilla y del nodo de plantilla pasa al nodo de depuración y nos muestra por consola. Ya está, tan sencillo como esto. Ya tenemos la primera ejecución realizada. Existen muchísimos más nodos. Tenemos nodo de entrada, como bueno, en el menú de la izquierda tenemos en común, entrada, función y demás. En la parte de entrada tenemos todos estos. Los más comunes son, por ejemplo, el de HTTP, que permite ejecutar un endpoint HTTP, o el MQTT directamente para usarlo con el mundo de IoT, o el de WebSocket para abrir una comunicación con WebSocket. Entonces permitiríamos la entrada de datos ejecutándose cuando exista algo. En cuanto a nodo de salida, pues tenemos el HTTP response, que es requerido cuando ejecutamos un web service aquí en este caso, el MQTT cuando estamos enviando datos por MQTT, o el UDP igual, nos serviría igual, pero tenemos otros como por ejemplo puede ser el de email, el de Instagram, el de Twitter. Tenemos muchos otros útiles según la aplicación. En cuanto a los nodos de función, pues hay una gran cantidad de ellos también. Los más comunes serían el function, que permite ejecutar JavaScript directamente dentro, así como switch, que también permite crear flujos con diferentes opciones de comparación. Permitiría hacer lo que sería un split, un cambio dependiendo del mensaje. Entonces, siguiendo con otro ejemplo, si cambiamos nuestro nodo anterior, si modificamos, por ejemplo, lo que sería el template, lo pasamos a function, lo que se nos abre al hacer doble clic es una ventana de JavaScript en el cual podemos directamente pues escribir nuestro JavaScript, nuestro código. Entonces, en este caso, si lo que hacemos es generamos una variable en este caso lo que estamos haciendo es crear una nueva variable en el que el timestamp que entra en formato numérico lo pasamos a formato string. Entonces hacemos new date message.payload. Muy bien. Todos los mensajes de salida de un nodo se guardan dentro del objeto payload. Y entonces la salida de este nodo decimos que es la entrada transformada que acabamos de escribir. Y se quedaría algo así. Entrada igual a pasando a formato fecha del payload de la salida, que ahora es la entrada anterior, y luego la salida payload igual a input, a nuestra variable. Entonces, si conectamos los nodos entre sí y pulsamos deploy, lo habremos compilado, ya lo tendremos ejecutándose, en este caso a la espera de que se ejecute
pues a petición del usuario. Ya está, aquí lo tendremos. Ya directamente tenemos en formato timestamp la entrada. Siguiendo con los ejemplos, en este caso, si queremos usar switch, que lo hemos comentado antes, pues lo podríamos buscar tal que por aquí en el menú. Lo tenemos aquí, o también se podría utilizar aquí el buscador que tenemos arriba. Ponemos switch, pinchamos, arrastramos. Si queremos que directamente se conecte entre dos nodos en el mismo conector, pues lo pinchamos y cuando se convierte en línea punteada lo introduciría adentro. Entonces con esto lo que podemos conseguir es en caso de que la fecha sea de un tipo u otro, que vaya a un nodo, a una parte del flujo u otro. Por ejemplo, aquí, pues si tenemos que vamos a hacer una pequeña modificación en el función anterior, nos vamos a quedar solamente con la parte de los segundos. Entonces es un input.getSeconds módulo 10. Estaremos quedándonos solamente con el valor unitario de los segundos y lo devolvemos. Entonces lo dejamos así. Vamos a poner, para verlo, vamos a limpiar aquí el debug. Vamos a poner más nodos de depuración, uno por aquí para verlo. Si se pulsa aquí arriba a la derecha hay un botón de pantalla completa, pues ganamos espacio para trabajar. Vale, pues entonces si tenemos, en este caso, tenemos el switch que decimos que si el valor es menor o igual que el número 5, que pase por el primer flujo, y si es mayor que 5, pues por el segundo. Ya está. Nos aparecen efectivamente los dos. Vamos a utilizar otro function para poner los mensajes. Entonces sería uno, por ejemplo, aquí. Le decimos message.payload igual a y un string diciendo que en este caso es menor o igual que 5. Y aquí se puede utilizar igual el control C, control V, los comandos de copiar y pegar como en cualquier otro software del PC. Entonces copiamos, pegamos, conectamos aquí y le decimos que en este caso es mayor que 5. Vale. Así damos a deploy, tenemos la consola de depuración totalmente limpia. Entonces al pulsar aparecemos que cuando ponemos el ratón encima de la consola de depuración nos aparece marcado donde se encuentra ese mensaje. Entonces tenemos el valor 9 aquí antes del switch. Por lo tanto, como es mayor que 5, viene por el flujo de abajo y aparece el string mayor que 5. En caso de que ahora sea menor que 5, pues ahí está. Aquí ha entrado el valor 0, menor o igual que 5. Ya está. Este es el funcionamiento tanto de function y de switch, combinándolo. Yendo un paso más allá, tenemos una serie de nodos que son propiedad son creados por en este caso, pues tendremos algunos muy interesantes como son los nodos de API REST, que permite la creación de APIs directamente en API Manager, así como también tenemos el nodo de notificaciones, que permite producir acciones cuando ocurre un evento sobre una ontología. Por ejemplo, se ha hecho un insert en una ontología y queremos que cuando se ha realizado esto, se ejecute alguna secuencia de Flow Engine, pues se haría a través de este. Los nodos de ontología pues permite abrir una comunicación directamente con las ontologías, tanto hacer inserciones de datos como queries estáticas o queries dinámicas, que haremos un ejemplo ahora mismo. Más nodos, pues tenemos la capacidad de poder invocar servicios APIs en plataforma, así como también mandar correos electrónicos o hacer notificaciones push al móvil. Esto es los nodos disponibles actualmente, pero se irán ampliando y se están ampliando continuamente mediante
a través del desarrollo de la plataforma. Entonces, hemos preparado un ejemplo que sería el de conectarnos con el mundo a través de IoT. Entonces, queremos hacer una conexión MQTT con un sensor. El sensor que hemos visto así más accesible a todos sería pues directamente con el móvil. Hay una aplicación para Android, también hay una similar para iOS, que la pondré por aquí. Sería este sensor Node Free. Vaya, es gratuita, se puede instalar, luego se instala sin ningún problema y no pide apenas permisos. Yo ya la he instalado por rapidez. Entonces, una vez te encuentras en esta aplicación, lo que hace falta es simplemente irse a la parte de Stream, no, de Settings, perdón, sensor Node ID. Le puedes poner una identificación, se le puede programar una serie de cada cuánto tiempo queremos que envíe los datos. Bueno, esta aplicación lo que hace es obtiene los sensores del teléfono, los sensores de temperatura, el sensor de posición, diferentes tipos de sensores que nosotros vamos a usar, sobre todo el de posición. No vamos a utilizar ni GPS ni ningún otro. Y lo que vamos a hacer es enviarlo a la plataforma e gestarlo. Entonces, aquí, como comentaba, se establece cada cuántos segundos queremos que lo envíe. Lo hemos puesto a un segundo. Y luego, en Stream, tenemos la opción String por MQTT de enviar por MQTT, por el protocolo, una serie de sensores. Lo que decía, tenemos de acelerómetro, aceleración lineal. Esto dependerá un poco del teléfono de cada uno. Intensidad lumínica, presión, proximidad, giroscopio, vector de rotación, magnetómetro, porcentaje de la batería. Bueno, en este caso seleccionaríamos gravedad para este ejemplo, no coger ningún dato personal ni nada, y lo pasaríamos a través del blog de este broker. Hay bueno, dejo aquí, está puesta la dirección, que sería tcp://broker-hypermq.com. Es un broker gratuito. Y el topic pues iría a formación barra, y cada usuario pues pone el suyo. En este caso he puesto MGB Android, o sea, pues las iniciales de cada uno y luego sí el dispositivo. Un usuario cualquiera, ¿vale? Entonces pasamos a activar y estamos enviando información a través de este broker MQTT directamente. Voy a cambiar un momento, voy a poner aquí otro valor. Ya está. Estaría mandando a través de ese usuario este broker. De acuerdo, entonces, volviendo a lo que sería la conexión, ya no hace falta hacer nada más en el móvil. Pasamos con el ejemplo, muy bien. Vamos a crear un nuevo flujo. Arriba aquí a la derecha aparece un símbolo más de añadir un flujo nuevo. Podemos añadir tanto flujo como queramos, así como renombrar. Voy a dejar un nombre de básicos para saber que tenemos aquí básicos. Podemos añadir descripciones o lo que haga falta, y luego más pues añadiría un nuevo flujo. En este caso lo que queremos es hacer una conexión MQTT a la aplicación esta. Entonces vamos a usar el nodo de entrada MQTT, sería MQTT in. Eso es. Vale, lo configuramos ya directamente. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a poner, no tenemos ningún broker asignado, pero es algo así como, aquí le tenemos que poner la dirección que habíamos dicho. Entonces vamos a poner aquí que se vea. Vale, tcp:// hype.mq.com. El 1883 ya viene por defecto. No hace falta nada más. Y el topic vamos a poner formación MGB Android. Eso es, tenía por aquí. En mi caso ahora es 1. Estamos cogiendo el topic Gravity, ¿vale? Y dentro de Gravity el X, para quedarnos solamente con 1. ¿De acuerdo? Entonces ya al hacer en DOM ponemos un menú de depuración.
y deberíamos ver, eso es, ya lo tenemos como conectado y aquí estamos recibiendo a cada segundo el valor de Gravity de nuestro teléfono. Si lo muevo, podemos ver los valores. En más, si lo muestro, aquí están todos los sensores en el teléfono, deberíamos ir recibiendo el X de la gravedad. Es difícil de ver, pero ahí está, menos 5 aproximadamente, 8, así, más o menos. Una forma de poder trabajar con estos valores, que ahora actualmente vienen en un formato string, es pasarlo a objeto a través de un parseador de JSON. Eso lo tenemos aquí en la columna de nodos, podemos buscarlo aquí, tenemos o ponerlo en filtrado de nodos. Entonces pinchamos y arrastramos y al poner el ratón encima veis que aquí se aparece una línea punteada. Entonces esto quiere decir que lo va a insertar entre estos dos nodos. Entonces pinchamos y arrastramos y ya tenemos el parseador de JSON entre ellos. Hacemos deploy y ahora va a pasar de tener un formato string, un formato de cadena de caracteres, a tener un formato numérico, que realmente lo que se ve aquí es un objeto que está dentro de formación MGB Android Gravity X payload número 014 y demás. Ya te lo ha pasado tanto a objeto como a número. Entonces, ahora lo que queremos hacer es estos valores vamos a optimizarlo un poco, vamos a enriquecer un poco el objeto para poderlo insertar dentro de una ontología, para poder trabajar con ellos. Entonces, una forma de optimizar esto sería, por ejemplo, añadir que solamente registre cuando exista un cambio de valor. Esto lo podemos conseguir a través de un switch, que es el nodo que hemos estado viendo antes. Entonces añadimos switch, lo podemos buscar aquí en el filtro de nodos. Switch, eso es. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con el payload MGB Android Gravity X. Nos quedamos con con esta cadena. Bueno, aquí en la ventana de depuración tenemos varias opciones. Una es coger el enlace de la cadena, otro copiar el valor. Vamos a coger el enlace de la cadena y en este switch vamos a decir que cuando la propiedad del payload de formación MGB Android Gravity X sea diferente a la anterior, al previous value, no recoja el cambio. Entonces le damos aquí que sí lo recoja. Entonces cuando sea diferente, eso es, vamos a limpiar para verlo un poco mejor. Entonces ahora mismo, hasta que no cambie la posición del móvil de forma sustancial, eso es, ahora no lo estoy tocando, cuando lo modifico va a registrar ese cambio con todos los decimales. Ahora podemos jugar un poco con ello para que los cambios sean en un porcentaje menor. Vale, entonces con esto vamos a construir un objeto que va a tener diferentes partes. Entonces vamos a introducir un nodo function aquí, en el cual lo que vamos a coger es, nos quedamos con esta orientación de la gravedad en un porcentaje y además le vamos a añadir información sobre la fecha actual en el que llega el dato, así como el nombre del usuario que está grabando los datos. Entonces, aquí vamos a escribir vamos a crear una variable que se va a llamar body y vamos a decir que es igual al message completo. Entonces hacemos var body igual a message, eso es. Luego message, vamos a decir que es esta cadena vacía. Luego message payload cadena vacía. Vamos a decir que message.payload
float.position es igual a la, vamos a hacer el igual, como lo vamos a dejar, es es un redondeo math round. Recuerdo que esto es JavaScript, entonces sigue la misma sentencia. Entonces body.payload round. Luego el siguiente objeto va a ser el message.payload.timestamp igual a new date, que esto equivale a la fecha actual. Vamos a quitar este espacio para quitar el posible error. Y luego vamos a decir que el usuario que ha insertado el valor, esto podría ser programático, pero aquí lo vamos a dejar por defecto. Voy a poner mis iniciales y así vamos a saber que MGB es el usuario que ha insertado los valores. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es nos estamos quedando con el redondeo de la posición, luego le estamos añadiendo la fecha actual y le añadimos a su vez el nombre del usuario que está insertándolo. Con esto, si hacemos así, ahora voy a quitar el switch porque vamos a tener que hacer una modificación. Solamente vamos a probar el objeto que acabo de crear. Eso es. Y ahora está creando un objeto con más atributos. Entonces voy a mover un poco el sensor, el móvil en este caso, para que vaya cambiando. ¿Veis? Ya tenemos en un valor absoluto cuál es la posición, positiva o negativa, de la posición del móvil en tiempo real. Además le está añadiendo los valores del timestamp, la hora, en valores del servidor, así como el nombre del usuario que está insertando. Para hacer lo mismo de antes, de que solamente recoja los cambios de posición, vamos a tener que recoger el valor posición, su path. Lo cogemos aquí, lo pegamos, se va a quedar payload position, diferente al previous value, y lo insertamos en medio. Entonces ahora solamente va a recoger los cambios cuando el móvil cambie significativamente de valor, en números enteros. Ahí está. Eso es. Una vez hecho esto, estamos ya en condiciones de crear una ontología con estos campos para poderlos insertar y poderlo grabar y trabajar un poco con él, ¿no? Ver cómo estos valores de un sensor IoT se pueden almacenar en ontología, cómo lo podemos insertar en una ontología. Entonces, para ello, aunque se ve en otro módulo, vamos a crear una ontología que eso lo vamos a hacer desde Development Ontologies, eso es. Vale, tenemos aquí una serie de ontologías que se están utilizando y demás. Vamos a crear una nueva. Aquí en Create. Vamos a hacer una creación de una ontología paso a paso, para que nos ayude con el asistente de OneSide a crear esta ontología. La vamos a llamar formación Flow Engine. Formación, vamos a poner la A que me ha faltado y la E que me ha faltado también. Vale. Vamos a decir ontología para la formación sobre Flow Engine como descripción. Formación, unos metadatos. Flow Engine, IoT. Esto nos va a servir para luego buscarlo con mayor facilidad. Smartphone, Android. Bueno, ponemos tantos atributos, tantos metadatos como se nos ocurra. Y luego añadimos aquí en general empty, pues vamos añadiendo propiedades sobre qué es lo que queremos guardar en la ontología. Entonces vamos a poner un position que va a ser de tipo numérico. Vamos a también llegar a un name, o mejor dicho un timestamp, que aunque tenemos la opción de poner aquí un formato timestamp de Mongo, vamos a dejarlo como string por comodidad aquí. Se puede poner si se quiere requerido, ¿no? Vamos a dejarlo opcional.
también si queremos encriptado o no, y una descripción. Entonces podemos posición del sensor, por ejemplo, en absolutos, y el timestamp, pues fecha de inserción, por ejemplo. Y luego vamos a añadir otro atributo que será name, que es formato string, también opcional, que es usuario que inserta, usuario del sensor. Eso es. Actualizamos esquema, nos crea un esquema con lo que hemos dicho, lo podríamos modificar si quisiéramos, pero bueno, es pegarle un repaso, generar instancia y nuevo. Vale, ya está. Ya con esto tenemos una ontología creada. Para guardarlo en una ontología, ¿qué es lo que se utiliza? Pues se utiliza el comando insert en nodos de OneSite, que lo tenemos aquí, un poco más abajo en la parte de aquí. Este es. Entonces puede parecer que es directamente aquí insertar y ya está, pero vamos a probar y nos va a dar un error que vamos a revisar. Entonces le voy a dar a deploy, doble clic sobre él, seleccionar ontología, no nos aparece, entonces lo que tenemos que hacer es recargar la web. Entonces recargamos para que refresque las ontologías disponibles en nuestro usuario. Eso es, vamos al flujo correspondiente, en insertar ahora tiene que aparecer el que acabamos de crear, que se llama formación, y no nos aparece. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver. Vale, porque tenemos algunos errores que no hemos chequeado. Vale, muy bien. Datos. Vamos a revisar. Vale. A ver si ahora que ya hemos terminado de generarla. No, vale. Vamos a darle unas... Esto es para el usuario que estoy utilizando. Vale, simplemente vamos a dar unos permisos. Entonces esto es cuando, como lo estoy haciendo con otro usuario, le vamos a dar privilegios de uno a otro. Entonces vamos a decir que el usuario formación va a tener privilegios sobre esta ontología. Entonces ya tiene todos los privilegios. Esto es porque lo estoy haciendo desde un usuario de administrador. Pero bueno, aplica si queremos compartir, sirve de ejemplo por si queremos compartirlo con otros usuarios y demás. A ver, entonces ahora debe de aparecer en las opciones disponibles. Aquí está, formación Flow Engine. Vale, ya esto, como decía, sirve de ejemplo de si desde un usuario queremos dejarle a otro usuario que tiene un flujo que puede acceder a nuestra ontología, pues tendremos que darle permisos, tal y como hemos hecho, para leer y escribir, y ya está. Entonces ahora le podríamos dar a teoría deploy y deberíamos poder guardar. Va a salir un error que vamos a ver en cuanto empiece esto a intentar insertar. Esto es, y es que está diciéndonos que bueno, está un error en insertar datos en la ontología formación Flow Engine porque los datos tienen propiedades inexistentes. Esto es así porque no estamos guardando con el formato correspondiente de el objeto. El objeto de inserción no es igual al esquema que le hemos dicho. Esto es útil en el sentido de que estamos asegurándonos la calidad del dato. Estamos asegurando que lo que guardamos es como hemos dicho que vamos a guardar. Entonces voy a añadir aquí un payload, un debug, para poder ver qué es lo que enviamos y qué es lo que intentamos insertar. Entonces veis que aquí directamente tenemos un objeto que se tiene en posición, que tiene timestamp y tiene name, que son los mismos nombres que hemos dicho en el esquema. Tenemos position, timestamp y name, pero si os fijáis todo esto se encuentra dentro de un campo que se llama formación Flow Engine, que es el nombre en sí de un campo, no, de un atributo del objeto que es formación Flow Engine. Entonces para poder insertar lo que tenemos que hacer es anidar esta información dentro de este campo. La forma más sencilla ahora de hacerlo sería hacemos tal que no solamente message.payload, sino message.payload
formación Flow Engine. Eso es. Y sobre este es donde empezamos a insertar. Entonces, esto es el sustituto de nuestro message payload anterior, con message payload anterior y el anterior. Estamos anidándolo dentro del objeto formación of Flow Engine. Entonces, si damos a deploy y muevo el móvil para que empiece a hacer inserciones, entonces ahora este path de posición es el que queremos nosotros comprobar para hacer el test del switch. Entonces ahora al hacer deploy, voy a quitar estos debugs. Vamos a ver tanto el mensaje que entra como el de inserción. Veis, aquí está el mensaje que entra, que aparece aquí marcado. Es este, payload, formación Flow Engine, posición -8, timestamp, name y demás. Y luego entra este count igual a 1, cuando a 1 significa que se ha hecho una inserción de un valor y nos da además el ID de inserción. Si hubiéramos insertado un array, nos diría cuántos valores tenía ese array de inserción y todos los IDs de esa inserción. Para comprobarlo, no podemos ir a... Bueno, podemos ir a varios sitios, pero uno sería el Query Tool. Vamos a hacer una petición, una query para ver qué valores son los que se están insertando. Entonces, aquí, si seleccionamos la ontología formación, hacemos select asterisco from Flow Engine y demás, viene marcado, ejecutamos y ya aquí aparecen los valores que habíamos pedido. Posición 0, timestamp, cuál es, el nombre del usuario y el context data, que nos da además información que se inserta de forma automática, que nos dice que se ha insertado de Flow Engine y a qué hora. A qué hora se ha hecho la inserción. Es interesante a lo mejor la diferencia que podemos encontrar, que no se produce la inserción la hora en la que se ejecuta el flujo no tiene por qué ser en la que se inserta. Entonces, esta también se refiere a la hora en la que se inserta. Vale, pues una vez sabiendo esto, ya estamos insertando continuamente, ya tenemos un sensor que se está conectando mediante Flow Engine a nuestra plataforma a través de MQTT, estamos procesando los datos, lo estamos enriqueciendo a través de añadiéndole un nombre, añadiéndole la fecha de inserción y el usuario. Se está almacenando en ontología y podríamos añadir más sensores que a su vez tienen más, que son de otros usuarios, con otros nombres, ¿no? Que sería lo interesante de este ejercicio. Entonces, ahora estamos en condiciones de ver cómo se realiza una petición desde el mismo Flow Engine. Entonces, hemos visto cómo almacenar. Vamos a ver cómo se produce esta... Ahí está, vamos a añadir aquí que se vea. Hemos almacenado en ontología, que es este ejemplo, y ahora vamos a ver cómo se hace una lectura de ontología simple. Lo hemos visto ahora un poco con Query Tools, pero vamos a hacerlo desde Flow Engine. Para ello, vamos a crear un flujo nuevo. El anterior lo vamos a llamar almacenar IoT. Y el actual vamos a utilizar un nodo de inyección manual, este inject. Vamos a añadir, como dice en el ejemplo, dentro de OneSite tenemos diferentes nodos de queries. Tenemos queries estáticas y queries dinámicas. El primer ejemplo que vamos a hacer es queries estáticas. Eso es. Y luego vamos a ver qué sale. Entonces ponemos una depuración para ver lo que tenemos. Entonces unimos los nodos entre sí y doble clic sobre el nodo. Tenemos diferentes opciones, diferentes propiedades. Aquí se le puede dar un nombre al nodo, que va a llamarlo query. Esto simplemente es información para el desarrollador. Luego ontologías disponibles en la que hacer queries. Aquí van a salir las ontologías los que tengamos permisos de lectura. Entonces en este caso queremos formación Flow Engine. Y queremos qué tipo de query, nos pregunta aquí qué tipo de query queremos hacer. Podemos usar SQL o nativo. Nativo, pues el tipo de base de datos que estemos utilizando. En este caso sería Mongo, pero podría ser Cosmos DB o podría ser otro tipo de base de datos. Vamos a usar SQL, que tenemos un intérprete que nos ayuda a todo tipo de este tipo de queries. Entonces vamos a hacer la query que tenemos aquí en Query Tools, la podemos copiar,
tal cual la tenemos, pegar y bueno, vamos a aumentar el límite por el hecho de tener un poco de más juego. Vamos a poner un límite de 300 y ya está, ya lo tenemos. Voy a limpiar y para no ver porque se nos está colando aquí pues la depuración del flujo de almacenamiento, pues aquí hay un botón con un símbolo de filtros. Podemos elegir si queremos ver de todos los nodos como está ahora, que viene por defecto, o de los nodos que seleccionemos con el ratón, o los del flujo actual. Vamos a dejar flujo actual, entonces filtramos y solamente vamos a ver el flujo actual, la depuración. Si presionamos en el inject, va a hacer esa query y nos va a devolver los datos que producto de la ejecución de esta query. Entonces viene en formato string para pasarle un objeto, pues tan sencillo como para coger el objeto de parseo de JSON, añadimos, volvemos a hacer deploy y ya está. Ya nos ven, pues hemos dicho que tiene un límite de 300, pero se han almacenado 6 objetos, pues aquí están, cada uno de ellos. Es una forma sencilla de hacer peticiones y empezar a jugar un poco con las ontologías. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues ya es el de hacer queries dinámicas. De una forma programática, poder ir cambiando qué es lo que queremos ver y ya nos permite un mayor juego con las ontologías. Entonces, el ejemplo que vamos a ver, así un poco más complejo, para que ya podamos hacer algo con otro interés, es vamos a coger cuáles son el último valor de cada uno de los usuarios que hayan insertado. En este caso solamente vamos a tener un usuario, pero en el caso de que haya más, vas a ver cuál es el último registro que ha almacenado cada usuario. La forma final será tal que así, que está en la presentación, pero vamos a ir trabajando sobre ella. Entonces, lo que vamos a hacer es añadimos un flujo nuevo, sería lo más sencillo. Vamos a poner aquí, vamos a dejarle un nombre, query estática, y vamos a ir con las query dinámicas, pero poco a poco, intentando llegar al ejemplo final que tenemos en la presentación, pero paso a paso. Entonces, primero, para hacer este ejemplo, queremos saber cuál es la hora final de cada uno de los usuarios. Para eso podemos, bueno, primero quizás lo más interesante es jugar con Query Tools. Si tenemos una query tal que así, lo que estamos sacando es agrupando por cada nombre, por cada name, por cada usuario, agrupando por cada usuario cuál es el timestamp máximo, y le estamos renombrando como last name y además estamos cogiendo el nombre. Entonces, si solamente nos queda, a ver, formación Fluent Engine. Entonces, select máximo del timestamp renombrando como last name, nombre como nombre, from formación Fluent Engine as C, renombramos toda la query como C y agrupamos por nombre. Entonces, si ejecutamos, nos está dando un valor máximo que no ha aparecido y vamos a ver el por qué. Entonces, ha ocurrido que es, como decíamos, almacenamos la información dentro del objeto formación Fluent Engine. Entonces, c.formacionfluentengine.timestamp y c.name serían los valores correctos. Entonces, c. aquí igual. Y ahora sí, ahora ya lo tenemos. Era esto lo que ocurría. Vale, entonces, ahora que tenemos el último valor y tenemos el usuario MGB, esto lo vamos a meter en una query estática. Entonces vamos a hacer tantas queries como queramos. Voy a hacer un truco a lo mejor para poder, voy a añadir un usuario más para poder tener un ejemplo un poco más interesante. Entonces, al almacenar ahora, en lo nuevo que llegue, vamos a decir que es el usuario RTD. Vamos a tener RTD y vamos a tener MGB. Ya está, que vaya insertando nuevos valores. Vale, ya tenemos dos, no hace falta más.
Eso es, pues ya tenemos el last time de RTD y last time de MGB. Vamos a añadir otro más. Vamos a añadir el TFG. Pues que inserte algunos valores de TFG. Vale, vamos a tener así tres. Exacto. Tenemos tres last time con diferentes usuarios. Esta query la vamos a insertar como añadimos el inject, añadimos una query estática sobre la ontología para saber cuáles son esas peticiones, cuáles son esas inserciones y luego vamos a hacer una consulta sobre cada una de ellas. Entonces, formación FlowEngine, tipo de queries SQL, directamente lo dejamos aquí, quitamos el límite porque queremos tanto como haya, no hay problema con ello. Y entonces esto lo vamos a poder llamar max query y listo, así para dar un poco de información. Añadimos el parseador de JSON. Añadimos una depuración para comprobar que tenemos correctamente ejecutada la query en esta ontología, en este flujo. Ejecutamos para probar. Debería aparecer los tres objetos diferentes con su last time y su nombre. Eso es. Vale, el siguiente paso va a ser ejecutar una función que vaya creando esa petición una a una en una query dinámica. Voy a enseñar un poco primero cómo es el nodo de query dinámica, que lo tenemos aquí. Como he comentado, pues al hacer clic aquí en la i tenemos información sobre cada uno de los nodos. En este caso, pues nos dice que tienen que entrar diferentes parámetros. Tenemos el parámetro ontology, que tiene que ser la ontología en la que queremos consultar. Query type, el tipo de query que queremos realizar, que puede ser SQL o nativo. La query en sí, message.query va a ser la query que vamos a hacer. Viene en formato string. Y bueno, luego hay atributos que tiene dentro, pues el name para asignarle un nombre, que vamos a llamarlo getLast, por ejemplo. Y va a sacar el output desde un payload de un booleano, si ok o no, en el caso de que haya salido bien o no. Para insertar todos estos atributos, vamos a tener que utilizar un function y ir pues trabajando uno a uno. Entonces, vamos a crear primero una variable que va a ser el payload anterior. Luego vamos a crear el message.ontology, que es el string con el nombre de la ontología que vamos a trabajar, que voy a directamente copiar y pegar. Es este, formación FlowEngine con guión bajo. Listo. Quitamos el espacio que creo que se ha creado. No se ha creado ningún espacio. Parecía que se había creado un espacio. Luego message.query type SQL. Vamos a trabajar sobre SQL. Y luego nos queda la query, pero esto va a tener un poco de truco. Por el hecho de... bueno, vamos a empezar a crearla. Va a ser un message.query igual a... Pues es un select. Vamos a hacerlo primero en Query Tools para hacer una prueba de qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es con cada uno de los timestamps obtener los valores de cada uno de los nombres. Entonces vamos a conseguir cuál ha sido la última posición, timestamp y nombre, pero solo para cada usuario. Esto se hace así. Vamos a ver de la siguiente forma. Entonces queremos el C forma, queremos primero la posición. Vamos a borrar directamente. Lo que queremos es empiezo de cero. Se puede hacer aquí nativo, luego SQL, lo tenemos todo. Y vamos a quedarnos con todos los valores. Vamos a coger el nombre. Vamos a coger la posición, el
nombre, la posición y el timestamp. Ya está, ya los tenemos todos. Vamos a darle nombrar, vamos a poner que este es el name, as name, este as position y este as timestamp. Y ahora vamos a jugar con el where, pero vamos a hacer primero una query. Bueno, tiene un límite de 1, podemos poner más límite, pero bueno, para ver un poco cómo va a regresar, si no da ningún valor nulo ni nada así. Funciona bien, el nombre, posición, timestamp, ¿vale? Entonces ahora queremos jugar con el where, pero esto lo vamos a hacer directamente en FlowEngine. Entonces con esta query vamos aquí a lo copiamos y lo pegamos. Está, ya podríamos hacer la query tal cual. Es más, vamos a probarla. Vamos a meter este timestamp aquí. Aquí así es como funciona básicamente una query dinámica. Hemos metido los valores, pero se lo insertamos desde un objeto payload anterior. Entonces si yo pulso aquí, quitamos, borramos, le doy aquí, tenemos todos los valores. Voy a meter el parseador de JSON para verlo mejor. Ahí está. Vale, si ahora pulso me van a venir todos los objetos que tenemos igual, de la misma forma, pero bueno, desde una query dinámica. Ahora, para añadirle un poco de juego, lo que vamos a hacer es jugar con el where, para que haga tantas peticiones como queremos, que haga solamente peticiones de los últimos timestamps de cada usuario. Para ello, lo que vamos a hacer es un bucle. Vamos a crear primero una variable que se va a llamar var where clause igual a esto es un string, y ahora body un loop, un for each, función X, de esto es en lenguaje JavaScript. Vamos a decir where clause igual a where clause, el anterior, más. Y ahora vamos a hacer un juego con los strings de entrada. También están igual a comillas más x punto last time pero no es last time y ya está, es sí, es last time y ya está, eso es last time más comilla, que entre la comilla or, ahí está. Si todo va según lo esperado, vamos a jugar primero, vamos a ver desde una depuración qué es lo que me aparece. No vamos a hacer la petición. Vamos a ver desde esta entrada si construye correctamente la query. Vale, a ver, si pulsamos aquí. Vale, no lo he hecho correctamente. Esto es body igual a message payload var where clause por... Vale, claro, porque no lo he añadido al final de la... Al final, pero bueno, vamos a comprobar que where clause se esté ejecutando bien. A ver, así, para ver que se está haciendo bien y ya luego lo insertamos. Vamos a ver, segundo. Vale, sí, esto no lo había comentado. Ahora actualmente en el depuración estamos viendo el payload, solamente payload, y
como estamos usando otras variables, no queremos ver payload, queremos ver message.ontology, message.query, message.queryType. Para verlo, hay que hacer doble clic sobre el menú de depuración y aquí en el tipo de salida, no solamente message payload, sino un message completo, mensaje completo, con todos los objetos. Hacemos deploy y al insertar tenemos que ver todos los objetos que tiene la entrada. Entonces aquí en query que habíamos puesto el where clause, por ejemplo, pues no es correcto porque pone timestamp igual a indefinido. Entonces algo ha pasado ahí que no está correctamente hecho. Vamos a ver. Las value for each payload, de acuerdo. Aquí ha pasado un poco lo de antes, entiendo. Que no hemos puesto el objeto previo. A ver. Time no definido. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver cómo vienen los last time. Este es el que nos queremos quedar. Entonces, vale, que tiene una barra baja, es lo que ocurría. Simplemente eso. Entonces, x last time. Y ahora sí. Aquí tenemos la query y tenemos, ¿ves? Justo ya sí que me ha venido con los timestamps correctos. Ya tenemos el where clause y bueno, si os fijáis aquí este or final lo vamos a querer quitar, entonces tenemos que jugar un poco con un substring para quitar el or final dentro del where. Para hacer eso, bueno, pues vamos a descomentar. Esto no es lo que queremos, realmente queremos que nos construya la query que vamos a hacer. Entonces esto es un más where clause, bien escrito, clause punto substring. Nos quedamos con el primer valor y ahora where clause punto length menos 3. Eso es. Ahora sí deberíamos haber creado correctamente la query. Si pulsamos en ejecutar, vamos a comprobar que tenemos todos los valores con sus comillas correspondientes, sin el or, que es lo que hemos querido quitar con este juego de substring final, y estamos haciendo un CL de todos los campos y demás. Vamos ahora directamente a pasarlo a la query dinámica. Vamos a quitar esto de aquí, que ya no lo queremos. Y no está dando correcto. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Añadir el objeto. Entonces, vamos a añadírselo aquí para que lo meta dentro de la variable que estamos guardando. Ya está. Y ahora sí. Tenemos que poder verlo aquí, el payload. Esto es, aquí está. Vale, nos quedamos solo con payload para quitar un poco de morralla. Añadimos el JSON. Pues estaríamos viendo cuál es el último valor por cada uno de los usuarios en la ejecución de dos queries que se anidan la una a la otra y nos están dando la información de forma rápida. Aquí está. Pues tenemos el MGB, el RTD y el TFG, cada una de las posiciones. Voy a mover un poco el móvil para que la última posición no sea siempre 0, por lo menos del último, que es el TGD. El 00. A ver si lo almacena. Que no lo tengo. A ver. Ahí está. El TFG último es 5. Y voy a dejar de insertar. Para eso, bueno, voy a dejar de insertar directamente. Voy a eliminar esta línea. O bueno, no. Mejor lo elimino desde el móvil. Voy a dejar de insertar. Vamos a tener 0, 0 y 5. Todo como último, a menos que haya insertado algo diferente ahora. Bueno, un 1, 0, 0 y 1 en TFG. Vale, pues ahora, como lo queremos esto utilizar para el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es que esto se convierta en un subflujo. Hacemos deploy por última vez y para convertirlo en subflujo
su flujo lo que es, lo que pretende es ayudar a que cuando a reutilizar código, entonces no tener que dibujar de nuevo todas las cajas ni tener que reprogramarlo o copiarlo o pegarlo, sino que esto aparezca como una caja negra que siempre ejecuta lo mismo. Entonces lo dejamos así un poco más bonito, seleccionamos y aquí arriba en el menú de 3 líneas vamos a crear su flujo. Podemos hacer uno nuevo de cero o selecciona su flujo. Pues selecciona su flujo. Ya está, aquí lo tenemos, su flujo 1. Le podemos poner un nombre, vamos a decir que esto es getLast. Y si hacemos, lo vamos a poder ver aquí. Aquí está. Su flujo 1, bueno, no he hecho deploy, entonces este es su flujo 1. Aunque no haya quedado. Vamos a ver, ahí está, su flujo 1. Bueno, si recargamos va a aparecer con getLast. O lo que cambiamos aquí. A ver, getLast. Con doble clic entramos dentro y tenemos pues lo que hemos programado antes. Pero ahora tenemos una entrada y una salida. Podemos añadir más salidas si quisiéramos. Para tener un punto de depuración o puntos intermedios. Bueno, se puede modificar. También hay un nodo de status, más entradas o propiedades que se pueden editar, que era lo que hemos visto antes, y demás. Entonces, esto lo vamos a utilizar ahora para el siguiente ejercicio, que es el de crear una API. Entonces, ¿qué es lo que queremos al crear una API? Pues vamos a crear una API que no se ejecute desde una forma de ejecutar este FluentEngine, pero que no sea desde la depuración, sino que se ejecute a través de un tercero que haga la selección, que haga la petición de get. Y se va a crear una API en el que un usuario final va a decir, vale, pues dime cuáles son los últimos valores, porque los quiero dibujar en una web o quiero hacer un informe, lo que sea. Entonces va a hacer una petición API REST a través de un get simple que va a ejecutar este flujo, se va a ejecutar y le va a devolver los valores. Entonces para esto podemos cerrar perfectamente esto de aquí. Este lo vamos a dejar de ejemplo también, así que le vamos a poner un nombre al flujo que se va a llamar así que getLast fijo. Está. Y ahora vamos a hacer un flujo nuevo que se va a llamar API Last. API Last. Vale. Los nodos que se van a usar. Vale. Dejo de enseñar la presentación. Vale, he puesto getLast en el nombre del flujo. Luego el API Last a un flujo nuevo. Voy a hacer deploy para guardar los cambios. Y lo que queremos es vamos a utilizar diferentes nuevos nodos, que va a ser el nodo de API REST, que lo podemos buscar o lo podemos por aquí. A ver, API REST. Vamos a buscar y está lo que salga. Vale. Es este de aquí. Eso es. Este es el que quería. Vamos a darle un nombre que se va a llamar API Last Gravity. Le tenemos que decir una categoría, esto es obligatorio, y si es pública o no. No la vamos a dejar pública, vamos a dejarla así. Eso es. Hemos creado la API, ahora tenemos que crear los servicios. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es utilizar el REST Operation Node, que es este de aquí. Muy bien. Se pueden crear tantos servicios como se quiera para cada API. Entonces, aquí, va a decir que es un get. Vamos a añadirle una URL que es last. Los tipos de métodos, pues tenemos get, post, put, delete o patch. Usamos get. Podremos usar cualquiera de ellos. Vamos a añadirle un nombre que va a ser las values. Podríamos añadir una descripción. Vamos a decírselo. Obtiene últimos valores de cada usuario. Valores. Y en el caso de que tenga parámetros, pues se lo podremos decir por aquí. En este caso no vamos a tener parámetros.
Vale, pues ya tenemos el siguiente. Luego, ¿qué es lo que queremos ejecutar? Pues queremos ejecutar el getLast que acabamos de diseñar. Entonces, cuando se llama la API va a entrar por aquí, va a ver qué servicio se invoca, va a llamar va a obtener los valores que hemos dicho por este subflujo y los va a responder por la API. Entonces, response, API REST Operation Response. Vamos a unir. Y ya está. Tenemos diferentes parámetros igual. Si queremos añadir cabecera, si queremos añadir status code y demás. En este caso nos vale tal como viene de serie. Entonces vamos a darle a deploy y se nos va a generar dentro, si todo ha ido bien, obviamente, dentro de OneSite una ontología nueva, disculpa, una API nueva sobre realizando esta instrucción. Vamos a verlo aquí en menú de operación. Si vamos a la parte de APIs, se tiene que haber creado una nueva API con nuestro usuario. Que se va a llamar API Last. A ver, API Last Gravity, eso es, este es. Podemos editarlo, pero vamos a ir directamente al Swagger. Así como voy a obtener una API token, que esto lo habéis visto en la parte de APIs. Es exactamente igual que los demás. Cada usuario se genera sus tokens y si esa API tiene, si ese usuario tiene permisos sobre la API y sobre la ontología, va a ser capaz de hacer la petición. Entonces, vamos a probar el Swagger. Se podría usar en Postman, se podría usar en lo que sea. Vamos a insertar la API key y ejecutamos. Y nos dice que la API no está disponible ahora mismo. Vale, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos aquí API Last Gravity. Vamos a decir que la publique. Era eso, simplemente faltaba publicar. Vale, al darle a publicar ya nos está dando la respuesta, que es un array con tres objetos y cada uno de los objetos pues el valor que estamos esperando. Si quisiéramos comprobar la ejecución, pues bueno, ahora al darle, ¿veis? Estamos viendo desde depuración realmente cuándo está ejecutándolo el usuario. Ahí está, cada vez que le damos otra vez, va a haber una tercera. Está entrando los mensajes y estamos viendo su respuesta. Estamos ejecutando desde fuera, desde una API REST, estamos ejecutando el flujo. Esto da, bueno, pues toda una serie de ventajas, de posibilidades de cosas que se pueden hacer. Estamos externalizando esta capacidad a posibles usos, tanto en web como de usuario, como de servicios a publicar, como lo que queramos hacer. Vale, pues con esto, bueno, hemos visto un poco desde el inicio de FlowEngine, de cómo conectarnos, cómo ver cuáles son los nodos, cuáles son los flujos, cómo funciona en general. A conectar un sensor, guardar los datos, guardarlos en una ontología, luego cómo usarlo, cómo hacer peticiones sobre él en FlowEngine, cómo manejarlo, cómo transformar. Se puede usar pues para una TL, por ejemplo, estas transformaciones a base de queries, podemos hacer capas, podemos si a esas capas además le añadimos tiempos, pues podremos controlar el proceso. Y bueno, con esto tenemos una ETL y después no solo eso, sino también hemos visto cómo crear una API desde FlowEngine que permite pues otra serie de ejecuciones. Es intentado que sea un ejemplo completo en tu end desde lo básico hasta algo totalmente funcional em, que se puede utilizar para proyectos reales. Sin más, daros las gracias. Cualquier pregunta, pues estamos abiertos a ellas, usando tanto soporte como la forma de contacto de la formación.
Y daros las gracias por todo este tiempo, espero que sea útil y sobre todo que lo utilicéis en futuros proyectos. Sin más, daros las gracias y hasta otra. Un saludo.